NTN24 está con los protagonistas de la noticia. Nuestro corresponsal en Washington, Julio Marenco, se encuentra con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, Human Rights Watch ha presentado hoy un informe titulado Castigados por protestar, en el que investigadores de uno de los principales organismos de difusión y defensa de los derechos fundamentales han logrado recabar en Venezuela. Este informe señala que se han cometido explícitos casos de tortura de parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro desde que comenzaron las protestas en ese país. Pero para comentarnos sobre el contenido nos acompaña el director para las Américas, José Miguel Vivanco. José Miguel, gracias por estar con nosotros. ¿Puedes, por favor, resumirnos cuáles son los principales hallazgos? Tenemos entendido que tienen que ser más de 40 casos documentados claramente en este informe. Son 45 casos los que nosotros investigamos directamente en el terreno. En Caracas, en Miranda, en Carabobo, en Lara, durante un periodo de 6 semanas. Estos casos afectan a 150 víctimas de brutalidad policial, de abusos gravísimos durante procesos de detención. La gran mayoría de ellas son manifestantes pacíficos, otros transeúntes que se encontraban casualmente en sitios donde se estaban desarrollando manifestaciones pacíficas y que fueron arbitrariamente detenidos, ya sea por agentes del Estado, de la Guardia Nacional Bolivariana o de otras policías, de la Guardia del Pueblo, o por civiles armados. Que forman parte de pandillas que actúan con la aquiescencia, con tolerancia y colaboran con las fuerzas de seguridad. Estos civiles, como también los agentes del Estado, tienen licencia para disparar armas letales, disparar perdigones. El informe da cuenta de varios casos de personas que han sido víctimas de disparos a corta distancia, ya sea en la cara, en el muslo, en los testículos, por parte de las fuerzas de seguridad o de civiles armados. Luego estas personas son llevadas en calidad de incomunicados en detención a recintos militares. Y allí incluso a los heridos se les dilata o trata de no se les ofrece un cuidado médico adecuado para paliar el sufrimiento que están padeciendo. En esas circunstancias se registraron también torturas. A lo menos 10 casos de torturas pudimos nosotros verificar directamente en contacto con víctimas, con abogados, con incluso médicos que atendieron a estas personas. Y luego se les lleva a una audiencia que normalmente se celebra a la medianoche, no sabemos por qué, pareciera ser que para deliberadamente limitar el derecho a la defensa, y se les permite que el abogado defensor, si existe, conozca los cargos y las evidencias en contra de estas personas 10 minutos antes de la audiencia, lo cual es absolutamente insensato porque no permite preparar la defensa. Muchos de ellos han sido liberados, pero bajo la condición que no pueden volver a participar en una manifestación o que no pueden dar testimonios ante los medios. Esa es la realidad que está viviendo Venezuela, donde al mismo tiempo fiscales y jueces se hacen cómplices y se dejan usar como instrumentos para convalidar muchas veces casos donde las pruebas han sido prefabricadas y no investigan hechos de torturas, de vejámenes, de tratos crueles e inhumanos que han sufrido estas personas al momento de la detención en las calles de Venezuela o una vez detenido en recintos militares. Ahora, ¿qué tan difícil fue llevar a cabo esta misión de verificación, dado que no es poco frecuente que organismos como el tuyo y otros incluso que están amparados bajo organismos internacionales se quejen de que es sumamente difícil llevar a cabo labores de verificación en Venezuela? Es muy difícil hacerlo y tiene sus riesgos. Venezuela es uno de los países de América Latina que ha sistemáticamente rechazado la supervisión internacional de Naciones Unidas y de la OEA. Hay numerosos relatores especiales que solicitan autorización para visitar a Venezuela y el gobierno se las niega. Nosotros no tenemos autorización para ir a Venezuela. De hecho, se nos ha advertido de que si visitamos Venezuela con el propósito de realizar justamente una investigación como esta, podríamos ser detenidos y expulsados del país. De tal modo que hay que hacerlo con mucho cuidado,
Sin embargo, eso no nos libera de nuestro compromiso y nuestra obligación con los derechos humanos en Venezuela y en cualquier otra parte del mundo, donde tenemos la obligación de seguir informando respecto de lo que está ocurriendo en los términos más objetivos e imparciales posibles, que creo que lo hemos logrado en este informe, que demuestra un patrón sistemático de abusos por parte de agentes del Estado y de grupos de civiles armados, donde lamentablemente los jueces y fiscales demuestran más bien complicidad. Ahora, en momentos en que hay un diálogo nacional en Venezuela, estos casos tienen que ser tomados en cuenta y exigirse que como parte de ese diálogo todos estos casos sean judicializados y sean perseguidos penalmente en caso de que se compruebe también por otros organismos que han existido precisamente esas violaciones tan severas a los derechos humanos. Nosotros esperamos que la comunidad internacional y en particular UNASUR, que interactúa con el gobierno de Venezuela y con la oposición, pongan estos casos y otros sobre la mesa. Esta situación no puede seguir. El gobierno de Venezuela debe cambiar su conducta y para eso creemos que hay que empezar por evitar estos epítetos y descalificaciones, estigmatización constante por parte del gobierno al más alto nivel respecto de la oposición o de la sociedad civil, tratándolos como conspiradores, como golpistas, como fascistas, lo cual es un lenguaje que incita o puede incitar a la violencia y puede hacer creer a las fuerzas de seguridad y a civiles armados que actúan con la complacencia, el beneplácito y la protección del gobierno al más alto nivel. Todo eso puede cambiar si la comunidad internacional y en particular UNASUR, que está hoy día actuando en Venezuela, exige para empezar la liberación de aquellos detenidos que se encuentran arbitrariamente en las prisiones de Venezuela. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Es José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, comentándonos sobre el contenido de este informe titulado Castigados por protestar. Yo con eso vuelvo con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.